Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ruth Colmenares y bueno, hoy vengo a comentarles algo sobre la apología de la historia o el oficio del historiador de Marc Bloch. Empecemos primero conociendo la obra, o sea, el fichaje de el fichaje de la obra, la cual estamos hoy conversando acá por este humilde canal. Como ya les dije, es de Marc Bloch, Apología de la Historia, Apología para la Historia o el oficio del historiador. Fue publicado en el año 1949 por el amigo del historiador de Marc Bloch, su amigo Lucien Febvre. Es una publicación póstuma debido a que en el año 1944 a Marc Bloch lo fusiló la Gestapo. Conozcamos, más adelante voy a explicar algo sobre eso. Vamos a comentar algo sobre eso. Como ya dije, su fecha de publicación fue en el año 1949. Su idioma original fue el francés. El libro consta, o el libro es un ensayo de metodología e historiografía. Sus temas principales corresponden a la naturaleza y al propósito de la historia, la crítica y el uso de las fuentes históricas, especialmente los testimonios, que es el capítulo al que voy a hacer referencia en este video. El siguiente tema principal es el tiempo histórico y sus diferentes dimensiones, la objetividad y la subjetividad de la investigación histórica, la importancia de la interdisciplinariedad y la función social del historiador. La estructura del libro, vamos a decir así, se presenta de la siguiente manera. Tenemos un prefacio hecho por Lucien Febvre, la introducción, la cual responde a dos grandes interrogantes sobre qué es la historia y para qué sirve. Y bueno, luego vamos con el primer libro, que es sobre el conocimiento histórico, en el cual su primer capítulo consiste en la observación histórica, el segundo capítulo el testimonio, que como ya dije es el que es al que le vamos a hacer mayor, es con el que nos vamos a enfocar hoy. Y luego viene el capítulo 3 sobre las huellas, el capítulo 4 de la crítica al problema, y en su segundo libro dice sobre el tiempo histórico. Está el capítulo 1, el tiempo de la historia, el capítulo 2, las generaciones y su nomenclatura, capítulo 3, lo contemporáneo, luego viene la conclusión, que es sobre el historiador y los hombres, y un apéndice que incluye fragmentos y notas del autor. Detallando un poco la obra, les voy a hacer una breve sinopsis, en donde dice que es una reflexión profunda y apasionada sobre la naturaleza del trabajo del historiador. Bloch acá explora las complejidades de la investigación histórica, desde la selección y el análisis de las fuentes hasta la interpretación y la presentación de los resultados. Aboga por una historia viva, comprensiva y conectada con el presente, que busque entender a los seres humanos en el tiempo. Es ahí donde viene esa concepción de Marc Bloch sobre que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Eso lo vamos a comentar más adelante, pero de aquí viene, de esta breve premisa. Dice que a través de esta obra, él nos invita, o sea, Bloch nos invita a reflexionar sobre lo significativo del pasado y su relevancia para el presente y para el futuro. La importancia de esta, la ubico desde el siguiente punto de vista. Primero, comenzando que esta obra es considerada el clásico más fundamental en la historiografía del siglo XX. Eso hay que dejarlo claro.
es uno de los más importantes a nivel, vamos a decir, para el historiador, para comprender, como ya dijimos aquí arriba, o dijimos anteriormente, que aquí Bloch invita a reflexionar sobre el pasado y la relevancia que tiene para el presente y para el futuro. Luego, como decimos, la importancia que tiene es que una de sus importancias es que es que es un clásico dentro de la historiografía del siglo XX. Su enfoque en la crítica de las fuentes, la concepción del tiempo histórico y la dimensión social de la historia influyó profundamente en la Escuela de los Anales, de la cual él es fundador también, y en la forma en que se concibe y se practica la historia hasta nuestros días. Eso por ahí, dentro de lo que podemos explicar un poco sobre lo que es la apología para la historia, o esa breve sinopsis e importancia que tiene para el oficio del historiador actualmente. Aún así, quiero hablar un poco sobre esta obra antes de meterme un poco más a lo que es los testimonios. Como ya dije al principio, es un texto que está inconcluso debido a que su trágica muerte en manos de la Gestapo, vamos a decir, obviamente influyó en la culminación de la obra. No se terminó, pero aún así esta sigue siendo un faro que ilumina la práctica y la filosofía de la historia. En esencia, la apología no es solo un manual de metodología, eso hay que aclararlo, de metodología para la historia, sino que también es una profunda reflexión sobre la naturaleza del tiempo, la complejidad de la casualidad y sobre todo la utilidad social de la historia. Bloch es un brillante medialista y cofundador influyente de la revista de Anales, que viene de la Escuela de los Anales, de la cual él es fundador, y destila en esta las páginas de concepción de la historia como ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Qué queremos decir o qué se quiere decir cuando se habla de la ciencia de los hombres en el tiempo? Es aquí donde Bloch rechaza una visión puramente positivista de la historia. Cuando decimos positivista es ¿cómo nos vamos a quedar nada más con la idea de que la historia es la ciencia que estudia los hechos pasados? O sea, ¿cómo para qué? Vamos a decirlo así. Pero más adelante les voy a explicar en la parte de los testimonios cómo interrogar estas fuentes para determinar en qué consiste o cómo se forma estos contextos históricos, estas narrativas históricas como tal. Entonces, como ya les dije, Bloch rechaza la versión positivista de la historia, que la reduce meramente a la acumulación de los hechos, como lo acabo de decir, en las ciencias que estudia los hechos, obviamente no estoy de acuerdo con ello. Para el historiador, el historiador no trabaja con abstracciones, sino con seres humanos concretos. Por eso es que es la ciencia de los hombres en el tiempo, inmersos en un flujo temporal constante, en el cual busca comprender el pasado, lo cual implica comprender las motivaciones, las creencias y las estructuras sociales que moldearon las vidas de las personas. Aquí yo veo más que todo, para dar un ejemplo, es como comprender y entender qué motivó a los seres humanos a evolucionar. Fíjense que cuando nos dicen que la ciencia de los hombres en el tiempo, cada tiempo tiene una necesidad. Entonces los hombres responden, los seres humanos en este caso, responden a la necesidad del tiempo. Si nos vamos a la época de las cavernas, ¿qué era lo fundamental en ese momento, vamos a decir, o lo necesario que necesitaba el hombre sobrevivir a las altas temperaturas? Hay la invención del fuego. Luego vamos a vamos a decir, la época medieval, que necesitaba el hombre como tal, los seres humanos conectarse, comunicarse, estar a la vanguardia. Surge en la revolución industrial surge la máquina de vapor. Vámonos a una era contemporánea, la era del conocimiento, formación de seres humanos, obviamente para satisfacer las necesidades de las sociedades. Eso por ahí como punto de vista clave
para comprender el libro de Apología. El primer punto de vista clave, como ya dije, es la ciencia de los hombres en el tiempo, la historia como ciencia de los hombres en el tiempo. Otro punto clave sería la importancia de la observación y la evidencia, que dice que la dimensión humana, que si se subraya la dimensión humana de la historia, Bloch no descuida el rigor metodológico, sino que insiste en la necesidad de una crítica exhaustiva de la fuente, interrogar, buscar, indagar, en los más... Ahí vamos, cuando vayamos a la parte de testimonios voy a explicar un poco más esa parte. Luego viene la causalidad histórica, lo cual es una red compleja, o causalidad histórica como red compleja. Bloch expone aquí a las explicaciones monocausales y simplistas de los fenómenos históricos. Argumenta que los acontecimientos son el resultado de la interacción de los múltiples factores que a menudo son interconectados de manera compleja. Por otra parte tenemos otro punto clave que dice que el presente ilumina el pasado y viceversa. Para Bloch, el estudio del pasado no es un ejercicio puramente arqueológico. El presente ofrece al historiador preguntas y perspectivas que pueden enriquecer su comprensión del pasado, y a su vez el conocimiento histórico proporciona un contexto crucial, importante y fundamental para entender los desafíos y las dimensiones del presente, y asimismo ayudarnos a evitar el anacronismo y a comprender la continuidad del cambio. Y seguidamente tenemos otro punto clave para, aquí resumiendo un poco brevemente lo que recogí en la lectura. Dice que la subjetividad del historiador y la búsqueda de la objetividad, el otro punto clave es la subjetividad del historiador y la búsqueda de la objetividad. Aquí Bloch reconoce la inevitable influencia de la subjetividad del historiador en su trabajo. Sin embargo, hay que aclarar acá hasta este punto, esto no implica que el relativismo sea absoluto, y que además, esto no implica que el relativismo sea absoluto, y que además acá el historiador debe esforzarse para alcanzar la mayor objetividad posible a través del rigor metodológico, y donde la honestidad, la honestidad intelectual y la apertura del debate sea la crítica para comprender todos estos momentos históricos o estos hechos históricos. Y por último, fundamental también, lo que es la utilidad social de la historia. En este punto, vamos a decir que es el punto central de la apología para la historia. Aquí Bloch dice que la historia no es un lujo intelectual, sino una disciplina esencial, para la formación de ciudadanos conscientes y críticos. Al comprender el pasado podemos entender mejor el presente y obviamente evitar la repetición, vamos a decir, ese movimiento cíclico de que pudiera incurrir la historia, o como cae muchas veces la historia. Entonces, por eso es que es importante esta utilidad social para la historia, para no caer en repeticiones y errores, obviamente todo esto nos sirve para construir un futuro más informado, más dotado, y más, obviamente, más preciso y menos subjetivo como tal. Y por último finalmente, la utilidad para la historia nos enseña la complejidad de la condición humana, la relatividad de los valores y la importancia de la tolerancia. Entonces, es acá donde podemos presentar algunos aspectos importantes para comprender
de dónde vienen todas estas ideas, por qué esta metodología crítica y fundamental para comprender la historia. Entonces acá podemos decir que primero comprender el contexto de creación de la obra, donde dice, obviamente ya les expliqué que fue escrita a finales de 1940 y principios de 1943, en un periodo, si nos ubicamos en tiempo y espacio, completamente turbulento, debido a la Segunda Guerra Mundial y obviamente a la ocupación de los alemanes a Francia. Bloch era un historiador judío y miembro activo de la resistencia francesa, lo cual en donde escribió esta obra de manera clandestina y consciente de que corría peligro de que lo encontraran, porque obviamente todas sus ideas iban en contra del positivismo actual vigente en el momento. La obra quedó inconclusa, ya lo dije, debido a su arresto y posteriormente fusilamiento de Bloch, y ya para 1949 su amigo hizo el esfuerzo de publicarla, Lucien Febvre, repito. Las ideas centrales ya las acabo de comentar. Y bueno, ahora vamos para lo que es comprender el capítulo 2 sobre el testimonio. En este capítulo, perdón, Bloch